Buenos días, hermanos, a todos los que están en casita y que son miembros de este grupo tan selecto y tan especial. Voy a agradecerles especialmente a Loida si es tan gentil de confirmarme si están escuchando bien y me están viendo bien para iniciar a compartir. Así es que le doy gracias al Señor la oportunidad que tenemos de compartir a través de estos medios. En este grupo habemos personas con las que aún no nos hemos conocido personalmente, pero hemos tenido el gusto de compartir estos devocionales que han sido de tanta edificación y de bendición en estos días que hemos tenido de encierro y de guardarnos en casa, de estos días extraños de estar en casa a la fuerza. A mí me gusta mucho estar en mi casa, me gusta estar en casa con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Pero estos días han sido, pues, no precisamente por nuestra propia voluntad, hemos tenido que ceder una serie de actividades. Pues les espero que el Señor les bendiga. Yo les saludo desde Guatemala. Estoy en una comunidad en la periferia de la ciudad de Guatemala, en la salida hacia el sur, y espero que ustedes estén bien en sus ciudades, en sus pueblos también, en los diferentes países de Latinoamérica y algunos que están en algunas ciudades en Estados Unidos. Así es que les bendigo en el nombre del Señor, esperando que estén bien, que su familia esté bien y que podamos seguir así y que tengamos fuerza y sabiduría para seguir en la obra del Señor. Hoy, para este devocional, he tenido en mi corazón, en mi mente, en estos días, la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando el Señor llegó con ellos a la barca caminando. La Biblia dice que después de que habían tenido el evento de la multiplicación de los panes, estoy pensando en el contexto de Mateo y también aparece ese relato en el Evangelio de Marcos. Después de que tuvieron la multiplicación de los panes, yo imagino cierta euforia y cierta emoción que ellos tenían después de ese milagro tan extraordinario, de haberlo visto tan increíble. Y van en la noche a la barca. El Señor se quedó orando antes, y luego en medio de esa marejada que se vino en el lago, el Señor viene a ellos caminando, ¿no? Y algo que me ha impresionado mucho es los autores evangelistas hacen el relato también un poco más dramático, agregan elementos en la descripción que hacen que la escena sea muy dramática, ¿no? Están en la noche, el viento es contrario, ellos están tratando de avanzar, pero no pueden, y luego viene el Señor, y en esa tensión ellos inicialmente no logran reconocerlo, piensan que es algo fuera de lo normal, ¿no? Que es un fantasma, era algo que ellos no estaban acostumbrados a ver también digamos, en ese momento. Y el Señor bueno, cuando llega con ellos, en el Evangelio de Marcos aparece como que el Señor va a pasar adelante de ellos y como que solo los va a saludar. Bueno, chicos, ahí se cuidan, ¿verdad? Pero ellos lo llaman y me llama la atención mucho el tema ese, ¿no? Y a eso quiero dirigir la atención cuando Pedro le dice al Señor: si eres tú el Hijo de Dios, manda que yo vaya sobre las aguas a ti, caminando y lanzándole como un desafío al Señor. Eso es lo que yo he pensado, que le lanza un desafío. Si eres tú el Hijo de Dios, entonces tú tienes el poder para que yo pueda caminar sobre las aguas. Y entonces el Señor, pues, tranquilamente le dice a Pedro: ven, y le devuelve el desafío, ¿no? Ahora ya la responsabilidad de la fe y de demostrar cosas ya no estaban del lado del Señor, como quiso hacerlo Pedro, sino que estaban del lado de Pedro. Ahora, cuando el Señor le dice: ven, ahora él tenía que bajarse de la barca y tenía que empezar a caminar sobre las aguas, después de que el Señor solo le había dicho. Los evangelistas solo ponen esa palabra, ¿no? Que el Señor le contestó: ven, nada más. Como diciéndole: pues sí, soy el Hijo de Dios y tengo todo el poder para hacerlo, pero ahora te tenés que bajar de la barca, papadito.
tenés que bajarte de la barca, mijo, y empezar a caminar sobre las aguas. Nosotros hoy, en estas circunstancias tan extraordinarias y diferentes, yo he estado insistiendo con hermanos con los que estamos platicando y personas con las que estamos platicando que no nos habíamos preparado para estas circunstancias, no lo habíamos visto, tal vez no lo habíamos considerado. Y el Señor pues sigue siendo el mismo Dios de poder al que nosotros hemos servido durante muchos años, sigue siendo el mismo Dios, Él no ha cambiado, nuestras circunstancias son las que han cambiado y el Señor sobre las aguas nos sigue diciendo, ven. No podemos dudar del poder de Dios, de la gracia del Señor. Yo sé que estamos en momentos muy complicados, muy difíciles. Hay gente que está sufriendo mucho por diferentes razones. Yo escuché el mensaje de ayer de Gaby y me tocó mucho mi corazón cuando ella hablaba de las personas que están vulnerables por el tema económico. Nosotros en Latinoamérica pues somos muy testigos fehacientes, muy directos de eso, de la informalidad económica, laboral, etcétera, y esas personas a través de los escenarios que se están planteando ahora pues están sufriendo mucho y quedan expuestos a una serie de situaciones muy tristes, muy lamentables, ¿no? Pero en medio de todo eso, el Señor le sigue diciendo, ven, y nosotros que estamos desempeñándonos en un ministerio que tiene que ver con la palabra del Señor, pues de alguna forma tenemos que retomar nuestra fe, tenemos que fortalecernos en fe y empezar a vivir ese milagro de caminar sobre las aguas, no solo como para una demostración personal, que somos personas de fe, no para una demostración de poder, no para una demostración ante a la gente, a la sociedad, que somos autosuficientes o que somos poderosos o que teníamos la razón, una especie de triunfalismo, una especie de se los dije, sino que tenemos que demostrar esta fe como personas de piedad, como personas de misericordia. Y me uno al pensamiento que expresaba ayer Gaby en el devocional de personas de ayudar a la gente que está ahora menos favorecida, a la gente que queda expuesta en estas situaciones, siempre cuando hay este tipo de problemas, catástrofes naturales, problemas económicos, recesiones, cuando hay guerras, cuando hay ambientes de violencia. Muchos de nosotros vivimos en ciudades que son ciudades violentas, que son ciudades con índices de violencia muy elevados, y siempre las personas que tienen menos posibilidades económicas quedan expuestas, son más vulnerables, ¿no? Entonces nosotros tenemos que caminar sobre las aguas, ahora ya no solo decía como para esa demostración de poder, sino para avanzar hacia donde está el necesitado. Y quiero que imaginemos cuando Pedro va caminando, deja la barca y va caminando hacia donde está el Señor, y relacionar el Señor cuando Él dice, por ejemplo, al final del Evangelio de Mateo, cuando Él está diciendo, cuando hiciste eso por uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, que nosotros podamos tener ese arrojo de caminar sobre las aguas, viviendo un milagro, pero no viviendo un milagro para nosotros, sino viviendo un milagro para la gente que lo necesita, siendo portadores de ese milagro de la gente que lo necesita, principalmente transportando la palabra del Señor, que ese es nuestro principal bien, esa es la naturaleza de ser de las instituciones a las que nosotros servimos y trabajamos, el ser portadores de la palabra del Señor, el llevar la palabra del Señor de una manera eficiente, de una manera eficaz, para que la gente tenga esa palabra, ese mensaje de esperanza, y no solamente tenga un pan. Si podemos llevar un pan, qué excelente que lo llevemos, pero a la misma vez que no se nos olvide nuestro principal bien y la naturaleza de esas instituciones de las que nosotros somos, la razón de ser de las instituciones a las que nosotros servimos, que tienen que ver con entregar la palabra del Señor. Actualmente yo estoy trabajando en diferentes proyectos de traducción y de revisión de algunos textos, y es una emoción muy grande cuando la gente tiene la palabra del Señor en su propio idioma, en su propia lengua, y la entiende ahora con el corazón de una manera más natural, de una manera más directa. Se abre un panorama totalmente diferente para estas personas, y esta es en estas situaciones muchos de estos proyectos quedan comprometidos económicamente, y es algo que yo quiero dejar en sus corazones como un motivo de oración para que nosotros mantengamos eso delante del Señor en nuestra oración, para que estos proyectos de traducción puedan seguir avanzando alrededor del mundo, no solo en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, para que la palabra del Señor pueda llegar en el idioma, en el formato,
en la manera que la gente lo necesita. Nosotros estamos trabajando acá en Guatemala también con personas sordas, y es una comunidad muy, muy necesitada de la palabra del Señor, y que cuando llega la palabra del Señor a sus vidas, uno puede ver cómo su rostro tiene una especie de resplandor, cómo su rostro tiene una especie de un nuevo semblante cuando la palabra del Señor llega. Es como cuando uno tiene mucha sed y llega a casa y toma un sorbo de agua fresca. Ay, uno siente esa sensación tan rica. Esa es la sensación que uno puede ver cuando estas personas por primera vez se encuentran de frente directamente con un texto de la palabra del Señor. Por eso la invitación esta mañana que yo hago, mis queridos hermanos, es a que nosotros dejemos pues nuestras áreas de confort. Ahora hemos sido en cierta forma obligados a hacerlo, a dejarlo. Nuestras seguridades, nuestras certezas, pues ahora han quedado comprometidas porque tenemos un ambiente incierto de cierta manera. Hay cosas que no podemos alcanzar a descifrar. Los expertos, los analistas están quebrando la cabeza, están haciendo muchos cálculos tratando de puntualizar el posible escenario, los posibles escenarios hacia futuro, y en realidad es algo muy complicado. Nosotros tenemos una certeza y es nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Y en esa fe tenemos que vivir ese milagro, no solo para nosotros, como les decía, sino ese milagro que ha ocurrido en nuestra vida en favor de las otras personas que también lo necesitan. El Señor, cuando se acerca a ellos y se identifica, les dice 3 palabras con las que quiero terminar este devocional, que están en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Les dice, en primera instancia les dice, ánimo. El relator, el escritor del Evangelio, cuenta estas palabras que el Señor les dice a los discípulos que están atormentados, que están afligidos, y les dice ánimo, ánimo. Y esa es una palabra que se ha repetido en estos devocionales y que se ha repetido en el mensaje del pueblo cristiano hacia la sociedad, hacia las personas. Ánimo, tengamos ánimo. Que no desfallezcan nuestros brazos, que no desfallezca nuestro ánimo, que no perdamos el deseo de hacer cosas. Ánimo. Y luego el Señor se identifica, les dice, yo soy. Tengan ánimo, yo soy. Y esa es una palabra que a mí me ha reconfortado mucho, porque nosotros lo que somos y lo que hacemos, pues en cierta forma depende mucho de las circunstancias en las que nos toca vivir. El Señor no depende de las circunstancias, Él siempre es. Él siempre es y va a seguir siendo el mismo Dios cada día de la vida, no importando cuál sea las circunstancias que a nosotros nos rodean, Él siempre es. Y luego les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Pareciera como redundante con el ánimo, pero no tengan miedo, ¿no? El miedo nos paraliza, el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas, el miedo nos predispone a las cosas que son malas, incluso nos predispone a las enfermedades, y eso es lo que está ocurriendo ahora. No tengamos miedo, no tengamos ese triunfalismo irracional, no tengamos ese atrevimiento insensato, sino no tengamos miedo, tengamos convicción, aferrémonos ahora a nuestra oración, a nuestra búsqueda del Señor, y dejemos que la palabra del Señor nos reconforte y nos llene de su paz y de su gozo, así como esa mansedumbre que hubo luego de que el Señor entró a la barca con ellos, se calmó la tormenta. Esto va a pasar, hermanos, no sabemos exactamente el tiempo que va a tomar, pero esto va a pasar. Los que ya tenemos algunos años sobre nosotros sabemos, nos hemos visto en circunstancias muy complejas durante algunos momentos, y sabemos que la mano de Dios se manifiesta y que va a ocurrir. La calma luego de la tormenta. Anhelémosla, deseémosla, oremos por eso, oremos unos por otros, mantengamos nuestra oración, cuidemos a nuestra familia, no dejemos de hablar y de llamar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a la gente que nos necesita, a nuestros ancianos de nuestra familia, de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades, nuestros viejitos. Atendámoslos, cuidémoslos, atendámoslos materialmente, pero también atendámoslos emocionalmente. Algunos tienen lo suficiente recursos económicos para sobrevivir, pero les hace falta una llamada, les hace falta una expresión de amistad, de cariño, y creo que eso también es algo muy, muy importante. Les bendigo, agradezco al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes, y aprovecho también para agradecer a los que han participado antes con esa palabra de tanta bendición y que nos ha llenado. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen día y que tengan una buena semana también. Bendiciones, hermanos.